Bien, jóvenes, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura. Ya, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, para lo cual les voy a suplicar bastante disponibilidad y por el chat me comunican si se escucha el video, por favor. ¿Ya? A ver. Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete al canal para seguir aprendiendo cada día. Y ahora sí, vamos a ver qué es la cultura. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales que un grupo social ha transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. La cultura incluye la lengua, los procesos, los modos de vida, las costumbres, las tradiciones, los hábitos, los valores, los patrones, las herramientas y el conocimiento de una sociedad. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. No existe, por tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto. Lo que sí existe son diferentes culturas y dentro de estas, diferentes grupos culturales, aun con respecto a la cultura dominante. El concepto de cultura ha variado a lo largo de la historia. En su origen etimológico, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo. Este término es el participio pasado de la palabra colere, que significa cultivar. En la Edad Media, cultura designaba un terreno cultivado. En el Renacimiento apareció la idea del hombre cultivado, es decir, alguien instruido en literatura y bellas artes. Con el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, el sentido de cultura se ha ido ampliando hasta dar con el que le atribuimos en la actualidad. ¿Conocías este término? Suscríbete al canal y sigue viendo nuestros otros vídeos. Bien, jóvenes, entonces el día de hoy, como ya hemos visto en relación a lo que es al video de la cultura, hemos visto un poquito en relación a su origen de la palabra, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a ver en cuanto a lo que vendría a ser cultura, básicamente, ¿ya? Por favor, observan la pantalla, ¿me comunican? Sí, profesora. Ya, perfecto. Sí, Miss. Gracias. Entonces, ahora sí, todos atentos. De acuerdo al video que hemos visto, jóvenes, ¿qué vendría a ser la cultura? ¿La cultura de qué palabra proviene? ¿De la palabra griega, latina o aramea? A ver, latín, ¿qué significa? Latín. Muy bien, significa cultus, ¿no? O cultivar. O sea, en castellano, básicamente, hoy por hoy, en la actualidad, anoten eso en una hojita aparte, por favor, sus útiles siempre tienen que tener para que apunten, ¿ya? Entonces, en relación a ello, jóvenes, hoy por hoy, en la actualidad, cultura, estamos hablando de su etimología, en la actualidad ahora significa adquisición de conocimiento. Pongan ahí, adquisición de conocimiento. Por tanto, jóvenes, en resumen, les voy a dictar lo que es la cultura. Los que tienen su compendio lo pueden subrayar, ¿no? En resumen, la cultura es un conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que contribuyen, en este caso, la forma de vida de un grupo específico. Pero este grupo específico, jóvenes, es básicamente en relación a lo que vendría a ser, en este caso, la adquisición de conocimientos. ¿Ya? Cuando tú adquieres conocimientos, cuando tú estás en la sociedad, ¿no? En la sociedad estás interactuando con los demás y de esa manera, jóvenes, iniciando desde la familia, ya nosotros establecemos los criterios, en este caso de cultura, ¿ya? Que es todo un conjunto. ¿Por qué? Se dice que es un conjunto de valores.
porque básicamente en la familia son los primeros que nos van en este caso enseñando, dando a conocer, ¿ya? Sobre todo lo que es en este caso el tema de la cultura, ¿no? Y a su vez de interacción social. A ver, en el chat, a ver, para que no estén inquietos, ya me están preguntando, nos toca psicotécnicos. Ya, sí, jóvenes, les toca, pero hoy día hemos hecho un cambio porque el profesor tiene un pequeño percance, no se preocupen, o sea, el día jueves que nos toca conmigo, va a tener la clase, ya, o sea, creo que ahí no pasaría nada, ¿verdad? Ya, entonces ya no estén desconcentrados en eso. Y ahorita estamos en el canal A, ¿ya? ¿Están todos del canal A o están también del canal B? A ver. Sí, Miss, buenas tardes. Sí, profesora, canal A. Ya, muy bien. Estamos en la canal Ya, A. muy bien. Entonces, ayer el profesor les había comunicado también su pequeño percance. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya todos contentos. De repente, los que no sabían, ya, pues a veces jóvenes se nos presentan percances y nosotros como estudiantes tenemos que entender. ¿Ya? Pero ahora sí, nos concentramos en lo que es lo nuestro, recordándoles que nuestro objetivo, jóvenes, es ingresar a la universidad. ¿Ya? El orden no altera, en este caso, el producto, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta esas frases, en este caso matemáticas, vamos a iniciar la clase. Ahora sí, todos están contentos. De repente algunos, uy, ¿qué pasó? ¿Dónde es el profesor de psicometría, no? Ya, pues ha tenido un percance y el día de hoy estamos haciendo la clase, en este caso, de educación cívica. Dime, hijo. Te escucho, joven. A ver, ¿me escuchas? Joven. Sí, profesora. Ya, ¿qué querías decirnos, joven? Ya, bien, mientras se va conectando el joven, porque me parece que es un tema de su audio ya. Entonces, les decía, jóvenes, que hoy día nos tenemos que concentrar, ¿no? Ya estamos en el segundo tema y hoy día estamos hablando de la cultura. Hemos iniciado hablando con el video acerca de la etimología de la palabra cultura, ¿no? Y ustedes, rápidamente han podido discernir y dar a conocer que la cultura vendría a ser su origen, griego, latino o arameo. ¿De qué habíamos dicho que viene su origen? Latino. Latino. Muy bien, Latina. muy bien. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cultos. Cultus, ya, cultus. Muy bien, cultus, cultivar, ¿no? Entonces, antiguamente se decía ello de la cultura, pero hoy por hoy en la actualidad, jóvenes, sabemos que la cultura vendría a ser la adquisición de conocimientos en una determinada sociedad, ¿ya? Entonces, como concepto, les estaba dictando, en resumen, ¿ya? Lo que tú debes de saber para tu examen de admisión. Y la cultura, jóvenes, es un conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que contribuyen a la forma de vida de un grupo específico. Por ejemplo, en nuestra casa, todos y cada uno de nosotros tendremos los mismos valores con la familia Ver, Quispe, con la familia Huamán, con la familia Vidalón, con la familia Hilario. ¿Estas familias tendrán los mismos valores? A No, ver. por cada familia son La diferentes. manera de cómo Diferente, Miss. Unas cosas serán parecidas, pero no en todo, Miss. Exacto. Hay algunas cosas que pueden ser parecidas, ¿no? O semejantes, pero en todo, en relación a su totalidad, son diferentes. ¿Por qué? Porque cada ser humano, jóvenes, es único e irrepetible. Ujú. A ver, por favor, sus audios de los que ya no están participando, por favor. Entonces, cada familia ya es única. Entonces, por ello se dice que es un conjunto de valores, ¿no? En la familia aprendemos, en este caso, los primeros principios, las primeras creencias, los primeros valores, nuestras creencias, ¿no? Nuestras costumbres, que va de generación en generación.
Sí. Por ejemplo, nosotros, de repente tenemos la creencia que cuando un niño se asusta, ya hay que sobarle con huevo. Es una creencia, ¿no? Pero si tú te vas al norte, no. En el norte te dirán, no, si un niño se ha asustado, le hay que hacer florecimiento, ¿no? Y empiezan a bañar con flores y todo ello. Baño de Entonces, florecimiento, Miss. exacto. Cada lugar, cada familia tiene diferentes costumbres, tradiciones, que esto lo hemos ido copiando nosotros como hijos de generación en generación, ¿ya? Entonces son en grupos específicos. Entonces en tu examen de admisión te va a preguntar lo siguiente, escucha joven señorita, te va a decir, a ver, conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen, a ver sus micros, por favor, jóvenes, de quién está Me había olvidado, encendido. 11, bestia. Cristian David Torres, tu micro, por favor, apaga. John, también apaga tu micro. John, canal A, dice ya, muy bien, ahora está. Ya, entonces sigamos. ¿De quién más está prendido tu micro? Ya, por favor, chicos, tengan cuidado con los micros, ¿ya, hijos? Ya, cuando no van a participar, apaguen sus micros, porque si no nos vamos a enterar todo lo que hace, ¿ya? Muy bien. Entonces, en relación a la cultura, es eso, en tu examen de admisión, ¿qué te van a preguntar? Te van a preguntar casuística, por ejemplo, te van a decir, a ver, constituye una forma de un grupo específico en la cual se practican las creencias, las costumbres y los valores. ¿Qué marcas tú? ¿Vas a marcar tradición, naturaleza o cultura? ¿Cuál marcas? ¿O nación? Cultura, Miss. La cultura. Muy bien, la cultura. Entonces son formas de expresión. Esa palabrita no te olvides. Y tiene que ver con los valores, costumbres, creencias y la práctica, ¿no? De cómo nosotros vamos practicando en un determinado grupo, ¿ya? Hasta ahí. ¿Se entiende el origen y el concepto de cultura, jóvenes? ¿Se entiende? Clarísimo. Muy bien. ¿Podría Ya. repetirlo, por favor? Ya, a ver, de modo de resumen, ¿ya? Etimológicamente hemos dicho que la cultura proviene de la palabra latín, que significa cultus, ¿ya? Cultus, cultivar, y en este caso, en castellano, hoy por hoy en la actualidad, a la cultura se le conoce como adquisición de conocimientos, ¿ya? Entonces, como concepto, decimos que la cultura es un conjunto de valores, costumbres, creencias. A la vista te va a decir esas palabritas, ¿no? Y de paso te va a decir, y practicas en un determinado grupo tus valores, tu costumbre y tu creencia. ¿A eso cómo se le conoce? Se le conoce como nacionalismo, nacionalidad, cultura o tradición. ¿Cuál marcas? Tradición. Cultura. Ujú, ¿ya? Muy bien, entonces hasta ahí estamos bien, ¿ya? Ahora, vamos a ir al siguiente punto. Síganme, por favor. Ahorita vamos a seguir con el esquema más y último, el esquema ya lo van a entender muy claro. Ahora les estoy explicando primero para poder entender nuestro esquema, ¿ya? Luego, las características de la cultura jóvenes. La cultura jóvenes se aprende, como decía Bandura, ¿no? Inclusive nuestro aprendizaje es vicario. Nosotros cuando vemos, cuando observamos, nosotros aprendemos. Por ejemplo, Bandura hizo un experimento, ya una investigación, en la cual él manifiesta y da a conocer que nuestra cultura y nuestros conocimientos, nosotros lo aprendemos en la sociedad. No es que tú ya naces todo rebelde, no es que tú naces pegalón, violento, no es que vas a nacer grosero, grosera, no es que vas a nacer con conductas desadaptadas, no, sino que todo eso se aprende en la sociedad. Entonces, una característica de la sociedad, según Bandura, nos dice que es aprendida. Entonces, ¿cuál ha sido su invento de Bandura? En este caso, el invento, en este caso, vicario, ¿no? Él puso dos grupos de niños. Un grupo de niños en la cual pegaba a todos los niños, ¿no? Les había hecho ver una película en la cual esos niños pegaban a un muñeco total, ¿ya? Y el otro grupo
les había hecho ver una película en la cual no les pegaban a esos niños, o sea, eran tranquilitos, estaban viendo pues una película sana, ¿no? De naturaleza, del bien común y todo bonito, ¿no? Pero los otros niños estaban viendo una película violenta, ¿ya? En relación a ello, Bandura, con esta investigación, nos dice que nosotros vamos aprendiendo todo lo que vemos y observamos. Como decía un filósofo, ¿no? Job decía, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, ¿qué decía Bandura con esa investigación? Y es una característica de la cultura. Decía lo siguiente, sacó un muñeco en el parquecito y sacó a los dos grupos de niños. Entonces, los niños que pegaban al muñeco salieron corriendo, que habían visto que pegaban al muñeco, salieron corriendo y le pegaron al muñeco. Ajá, le pegaban, ¿ya? Pero en cambio, los otros niños que no habían visto ese acto violento, no lo hacían. Por tanto, él, en relación a esa su investigación, ¿ya? Demuestra que la cultura es aprendida, que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas, todo en relación a nuestra conducta, a nuestra conducta, en relación, en este caso, a ser violentos. Por ejemplo, ¿quién nos ha enseñado a ser violentos? La misma sociedad, o sea, nuestra misma familia. Recuerden que la célula básica de la sociedad es la familia. En la familia hemos aprendido a respetar, hemos aprendido los valores esenciales, hemos aprendido, por ejemplo, cuando dice la maestra, silencio, apaguen sus micros los que no están utilizando, si no nos vamos a enterar toda su vida íntima. Algunos obedecen y otros no. ¿Pero por qué? Porque eso lo hemos aprendido en casa, por ejemplo, ¿ya? Y es una característica de la cultura. ¿Se entiende, jóvenes? Ya, hasta ahí. Es aprendida. Ahora, la otra característica, escucha, se somete a la naturaleza, nos dice. ¿Por qué se somete a la naturaleza, jóvenes? Porque tiene una expresión de necesidad de forma particular. O sea, quiere decir que constantemente el hombre quiere superarse, ¿ya? Por eso dice, se somete a la naturaleza. O algunos de ustedes siempre se quiere quedar en lo mismo, en la misma rutina. No creo, ¿no? Pues naturalmente nosotros tenemos esa expresión de necesidades, ¿no? En la cual nosotros queremos llegar a la autorrealización. Y por ejemplo, a ver sus micros, por favor. Y por ejemplo, en esa autorrealización, ¿quién nos habla de la autorrealización, de las necesidades? En este caso nos habla Abraham Maslow, ¿ya? A ver, ¿de quién estaba encendido? Daisy, por favor, tu micro. Sedano Taipe. Daisy Talía Sedano Taipe, tu micro, por favor, hija. Ya, muy bien. Entonces, la otra característica de la cultura, decíamos que se somete a la naturaleza, o quiere decir que el ser humano tiene una expresión de necesidades, como decía Abraham Maslow. Anoten ahí, Abraham Maslow. Él decía que el ser humano tiene una serie de necesidades, desde las necesidades fisiológicas hasta la autorrealización. Entonces, ¿cuáles son nuestras necesidades fisiológicas? El hambre, el sueño, en este caso, todo lo que contribuye a lo básico, pues, ¿no? De lo que nosotros, en este caso, queremos poseer. Ay, cuidado ese bebé, a ver, ¿de quién está encendido su micro? Ángel Contreras, por favor, jurado. Guarda tu bebé, hijo. John, chicos, por favor, sus audios. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que básicamente, jóvenes, se representa en relación. Cristian Bosa Soto. Cristian Bosa Soto, por favor, tu micro. Ya, muy bien. No sé quién les está soltando sus micros. Ay, chicos, la verdad, antes no pasaba esto, pero por favor hay que tener cuidado. Vean constantemente su micro que esté apagado, ¿ya? Muy bien, sigamos. Entonces, Abraham Maslow nos decía, nos hablaba acerca de las necesidades básicas, que también es una característica de la cultura. Todo hombre tiene necesidades básicas, ¿no? Ahora, está compartida, dice, ¿no? Claro, está compartida porque todos vivimos en una sociedad, interactuamos.
Si no interactuaríamos, seríamos como ermitaños, y ningún hombre es ermitaño, ningún hombre vive solo, todos necesitamos compartir, ¿ya? El bien común. Y también es una característica de la naturaleza. Ahora otro, simbólica. ¿Por qué? Porque la cultura se va a expresar de forma verbal y de forma no verbal. Por ejemplo, con nuestros gestos, cuando guiñamos el ojo, ¿qué representa? Cuando damos un beso volado, ¿qué representa? Cuando ceñimos nuestra frente y estamos molestos, ¿qué representa? Entonces también tiene sus formas simbólicas la cultura, ¿ya? Por otra parte de jóvenes, también nos dice que la cultura como característica, ¿ya? Como característica, en este caso es dinámica. O sea, la cultura no se va a quedar estática, es dinámica, constantemente va cambiando. Por ejemplo, culturalmente, antes habían incestos, inclusive las hijas se casaban con sus hermanos o las hijas con los papás, así sucesivamente. Y culturalmente eso era normal, pero hoy por hoy en la actualidad ya no es algo normal, eso es incesto, es una violación, es un delito, y que por eso puedes hasta pagar cadena perpetua, ¿ya? Pero en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Irán, Irak, las mujeres también culturalmente no tienen derecho, tienen la cara, por ejemplo, tapada, no se pueden hacer ver con ningún hombre hasta el día de su matrimonio. Y cuando se hacen ver su rostro, su cara, en Irak, Irán, se hacen ver solamente con su esposo. Otra persona no le puede ver su cara, porque si le ve a otras personas su cara, la pidan. Pero hay un cierto periodo en la cual las mujeres se hacen ver su rostro por única vez. Es como una tradición que tienen. Pero con otro hombre no podrían hacerse ver su cara, su rostro, ¿ya? Entonces, eso también representa en este caso de la cultura, en este caso que no es dinámica, perdón, que es dinámica, ¿no? Que para cambiar. Pero en esos países, miren, ya estamos en el siglo XXI, pero aún todavía siguen con esas ideas retrógradas, ¿no? Por ejemplo, ahí las mujeres no tienen voz ni votos, inclusive los varones pueden tener 3, 4, 8, 9, 10 mujeres, 20 mujeres con tal que ganen y las mantengan a todos, es suficiente. Pero eso en nuestro estado peruano y en nuestra cultura ya no es nada normal. No es algo normal. A ver, que en el estado peruano un hombre viva con 2, 3, 4 mujeres, ya ese hombre sería infiel. Con ¿No es 5. cierto? O con 5, ya infiel, qué cosa ya ese hombre, ¿no? No estaría respetando lo que es en este caso nuestras normas, nuestras leyes, ¿ya? Pero en esos países, hijos, ahí sí se establece bastante lo que es inclusive el incesto, también se ve en este caso el hecho de que tengan muchas parejas, ¿no? Y culturalmente para ellos en Irak, Irán, para ellos es normal, pero en nuestra cultura ya no, ya, porque hemos ido evolucionando, cambiando. A eso se le llama dialecto. Inclusive en filosofía nos han enseñado, en este caso la dialéctica, que es la lucha de clase, que también se le denomina dinámica. O sea, quiere decir que se va a estipular la ley del más fuerte. El más fuerte va a sobrevivir en la sociedad. Y constantemente nuestra cultura va cambiando. Por ejemplo, de aquí a unos 10, 20 años, Irán llegará a cambiar porque las mujeres también se rebelarán y ya pues harán su revolución, ¿no? Como en otros países, no creo que siempre van a ser sometidas al hombre y todo, y abusadas y maltratadas, ¿no? No creo. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Miss. Profesora. Sí, profesora. Dime, hija, te escucho. Dime, señorita. Yo le dije Voy a sí de lo que había explicado. Sí A ver, entendí. ya, muy bien. Ya, entonces sigamos. Y al final termino las características y vamos a dar resúmenes así chiquititos, ¿ya? Para el joven. Ya, ahora nos dice que la cultura también es universal. No se quiere decir que la cultura es para todos, no hay distinción. Allá tú eres negrito, chapito, cuy, chaparro, enano, alta, grande, gordita, delgadita, no. La cultura es para todos.
porque es compartida y es aceptada por todos. Todos aceptamos esa cultura, por mayoría de los miembros de una sociedad. Por ejemplo, en Irán, ellos hacen respetar de que las mujeres no se hagan ver ni el rostro, porque ellas como mujeres lo han aceptado. Y los que han sometido, en este caso los varones, también lo han aceptado. Entonces, culturalmente para ellos es normal, por ejemplo, eso, ¿no? Pero tiene que ser universal, o sea, para todos, en un determinado grupo, ¿ya? Eso también es... Ajá, a ver, sus micros, eso también es una característica de la cultura. Ahora, es un sistema arbitral, o sea, es única. No hay reglas que obliguen a elegir un modelo de vida o de cultura, por ejemplo, que te digan, a ver, señorita, te vas a vestir en tanga y en calzón. No, no te dicen eso. Culturalmente, uno si tiene pudor, ya, normalmente nos vestimos con ropa. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos vamos a otros lugares, no? De repente ahí su costumbre, su tradición es diferente. Por ejemplo, si nos vamos a la costa, casi en su mayoría suelen utilizar prendas cortitas, lo que de repente para aquí en nuestra sierra es no se ve tan bien, ¿no? Nosotros estamos bien arropaditos, bien abrigados. Ajá, incluso nos haría frío, pues si salimos, por ejemplo, en bikini o con chorcito, con un polito cortito, que tu ombliguito se vea, se nota, todo nos haría frío, ¿no? Culturalmente por un tema de clima, ¿no? Pero en otros lugares no es así, ya casi a veces hasta salen algunas personas casi sin ropa, ¿no? No es porque les falta la tela, sino que es culturalmente también por su clima. Entonces, hemos visto las características de la cultura. ¿Cuántos son? Son 7, nunca se olviden, ¿ya? Son 7 características que hemos visto. Ajá, a ver, anoten ahí. Ya, anoten, les voy a dictar. Es aprendida, ya saben por qué. Son 7. El primero es aprendida, ¿ya? El segundo, se somete a la naturaleza. Se somete a la naturaleza. El otro es compartida, número 3. Es compartida, ¿ya? ¿De quién su audio está prendido, hijos, por favor? Y el número 3 es compartido, ¿ya? El número 4 es simbólica. Simbólica, tiene símbolos. Por ejemplo, cuando ustedes ven una calavera, ¿qué significa? ¿Significa paz o peligro? Peligro. Peligro, muerte. Peligro, profesora. Claro. Ajá, no vas a decir significa paz, ¿no? Eso significa muerte, porque también nos comunicamos nosotros por códigos, entonces símbolo, ¿ya? Pongan ahí símbolo número 4. A ver, 1, 2, 3, 4, simbólica, ¿no? Ahora, número 5 es dinámica. Ya les he dicho porque va cambiando, dinámica. Ahora, número 6 es universal. La cultura es para todos. Y número 7 es un sistema arbitrario, o sea, es única. Es un sistema arbitral, única. Es un sistema arbitral única, ¿ya? Esas son las características de la cultura. Una pregunta. Dime, hija. Y si vamos a esos lugares donde las mujeres se visten tapando el rostro y solo se dejan ver por su esposo, y si uno, por ejemplo, de Perú va a vivir ese lugar, se tiene que adaptar a la cultura que ellos tienen. Sí, por ejemplo, han habido peruanos, turistas, así que han ido y se tienen que adaptar a esa cultura. Se Les tienen que hacen tapar vestir. también el rostro ahí. Claro, se visten también igual como las mujeres, todo. Porque basta que les vean en pantalón jean, así bien apretaditas y con un polito, pues las lapidan. Entonces se tienen que adaptar a esa cultura, a esa tradición. Ya, porque en esos países usualmente jóvenes son machistas, pues, ¿no? Son machistas. Entonces el que va a ese lugar, por ejemplo, tiene que adaptarse a esa cultura, que ahorita lo vamos a ver con ellos, ¿ya? Muy bien. Ahora anoten, por favor, en sus apuntes. Ahorita les Adaptarse a esa digo. persona, Luis. ¿Cómo? Compendio. Ya, muy bien. Ahora sí,
Pasamos al otro que dice cambios culturales. Eso les voy a explicar y esto sí viene en los exámenes de admisión. Así que atentos, cambios culturales. Y ahorita les voy a explicar este esquemita para que ustedes se acuerden como memotecnia. ¿Ya? Eso ahorita les voy a explicar. Ya, pongan ahí cambios culturales. Los cambios culturales, jóvenes, a ver, son 5 los cambios culturales. ¿Ya? Primero anoten esos cambios culturales para que al ladito resumen, no, nada más lo anoten. Cambios culturales. ¿Cuántos cambios culturales son? Hemos dicho 5. El primero es aculturación. El segundo, deculturación. ¿Ya? El primero, aculturación. El segundo, deculturación. El tercero, transculturación. El cuarto, enculturación. Y el quinto, inculturación. Esto es lo que viene en el examen. Acá sí nos vamos a demorar un poquito explicándoles, pero esta es la esencia en donde vienen siempre los exámenes de admisión. Así que atentos. Una vez disculpe, más, ¿puede volver a repetir? sí, una vez más les voy a dictar, ¿ya? Los cambios culturales son 5. El primero, aculturación. El segundo, deculturación. El tercero, transculturación. El cuarto, enculturación. Y el quinto, inculturación. Ya, entonces ahora vamos a empezar a desarrollar uno a uno. Por ejemplo, en tu examen de admisión te va a decir, a ver, la aculturación, ¿a qué se denomina? Este es un término que fue utilizado por Robert Redfern en el año 1958. Entonces, para estudiar, en este caso, la sociedad, él estableció, en este caso, todas sus investigaciones en México y Perú, desde la llegada de los españoles, ¿no? Donde los primeros adquirieron, en este caso, los elementos culturales de España y el segundo impulso, sus valores culturales. Es un proceso de cambio debido al choque cultural, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos en relación a la aculturación, quiere decir que la aculturación nace básicamente cuando hay una conquista, una invasión, pongan ahí. O sea, se somete a una cultura. Cuando hay una conquista o una invasión, a eso se le denomina aculturación. Hay un choque cultural. Entonces, en tu examen de admisión te va a preguntar, a ver, Perú ha sido conquistado, violentado, por los españoles. ¿De qué cambio cultural estamos hablando? Aculturación. Aculturación. Entonces, así va a venir el examen. Facilito. Entonces, tú ya sabes. Recuérdate que la aculturación es cuando hay conquista, cuando hay invasión. ¿Ya? Conquista, invasión. ¿Ya? Hay un choque cultural. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿de quién su micro está encendido, por favor? John, canal A, dice. John, canal A, por favor. Ya, muy bien. Ya, ahora sí. Sigamos. Ya. Ahora vamos a la deculturación. Nos dice la deculturación, jóvenes, vendría a ser, consiste en la pérdida de características culturales propias de causa de la incorporación de otras foráneas. O sea, en la deculturación es una pequeña característica que nosotros perdemos. Por ejemplo, nos vamos a Lima y regresamos con un arete o con un piercing en la boca, en la lengua, en el ombligo, o nos pintamos el cabello de 7 colores. El cabello mismo. Ajá, o de repente ya utilizas tus pantaloncitos rasgaditos por delante, por detrás, te pones tu cadenita. Y eso vendría a ser deculturación, es la pérdida de una pequeña parte de tu cultura. Ya, inclusive hasta en tu voz ya puedes estar cambiando, ¿no? Por el mismo
contacto con esas personas, ya empiezas a cambiar y hablas ya más, más suavecito, qué sé yo, ¿no? Te vas Entonces, adaptando a otra te cultura, vas Miss. adaptando, muy bien, te vas adaptando, ¿no? Entonces, la deculturación es la pérdida de una característica, pongan ahí, es pérdida de una pequeña característica, no del todo, porque tú sabes que tú tienes que tener identidad, no del todo. Tú puedes perder esa característica en el comer, en el vestir, en el hablar, pero no en todo, pues no creo en todo, porque nosotros tenemos esencia, también tenemos que identificarnos con lo que es lo nuestro, pero la deculturación te dice que es esa pequeña parte que nosotros perdemos, ¿ya? Y en el examen de admisión te puede decir, a ver, es la pérdida de característica cultural propia de la causa de la incorporación de otras foráneos, o sea, de otras influencias. ¿A qué se denomina eso? ¿Qué cambio cultural es? Deculturación. Deculturación. Ajá, entonces, exacto, así va a venir el examen. Deculturación. Entonces, así va a venir el examen, jóvenes. Nos van a preguntar casuística y automáticamente nosotros respondemos facilito, ¿verdad? Ahora el otro, la transculturación. Nos dice, la transculturación, jóvenes, es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otros grupos. La transculturación generalmente se desarrolla sin conflicto, por lo que consiste en un fenómeno de enriquecimiento cultural, o sea, transculturación, intercambio de culturas. Ya pongan ahí. En la transculturación se van a dar intercambio de culturas. Intercambio. Por ejemplo, a ver, yo les digo, a ver, chicos, para la siguiente clase todos los varones de 16 años van a venir como los selváticos en tanga. Y las niñas de 16 años van a venir vestidas de ñusta. Los jóvenes de 18 a 20 van a venir vestidos de hachua. Los jóvenes de 26 en adelante van a venir vestidos de marinera, ¿ya? Entonces, ahí nosotros somos huancavelicanos todos, pero no necesariamente estamos en este caso como que ya incorporando esa cultura totalmente a nosotros, no, sino que estamos intercambiando. De repente, ¿por qué les he dicho eso? Para ir aprendiendo las culturas de la costa, de la sierra y de la selva. Por ejemplo, Javier Pulgar Vidal, ¿ya? Él nos habla de las 8 regiones o de las ecorregiones. Javier Pulgar Vidal. Ecorregión. No, Antonio Brack habla de las ecorregiones. Y Javier Pulgar Vidal nos habla de las 8 ecorregiones. Por ejemplo, Huancavelica se encuentra en la región Suni, ¿ya? Suni. Entonces, de repente nosotros como huancavelicanos queremos interactuar con los huancaínos, que ellos son la región quechua, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer intercambio de culturas con vestimentas, con platos típicos, qué sé yo, entre otras costumbres que tenemos. A eso se le denomina transculturación, intercambio de culturas, pero no es a la fuerza, sino es por un tema educativo, de aprender y todo ello. ¿Se entiende? Sí, profesora. Sigamos. Muy bien. Ahora nos habla acerca de la enculturación. La enculturación, jóvenes, es el proceso en la que el individuo se culturaliza. Es decir, es el proceso en el que el ser humano, desde niño, va a cultivar, ¿qué cosa? Sus valores, costumbres, creencias, y lo va a practicar. ¿En dónde? En la sociedad. Entonces, a ello se le llama enculturación. ¿Ya? De cómo me han educado, cómo contesto. Por ejemplo, cuando voy a un lugar, mis padres me han enseñado que yo tengo que saludar, ¿no? Todos los que vamos a una casa, visitamos unas oficinas, o vamos a encontrarnos con un amigo,
lo primero que tenemos que hacer nosotros es saludar. Entonces, la enculturación es el proceso de cómo nos han educado nuestros padres, o sea, es el proceso de niños. Por ejemplo, te van a preguntar en el examen de admisión, ¿ya? Y te van a decir, las aceptas y dialogas con la gente, en este caso, en cuanto a un proceso en el que el ser humano desde niño muestra sus valores establecidos en la familia, ¿ya? ¿Cuál marcas? Aculturación, Enculturación. o enculturación. Enculturación. Ajá, muy bien, enculturación. ¿Por qué? Porque nos está hablando desde el proceso de niños, de cómo nos están educando, ¿no? Esa es enculturación, ¿ya? Ahora, inculturación, ¿ya? Esto es ya cuando nos incorporamos a otra cultura. Por ejemplo, de repente nosotros nos vamos a incorporar a otra cultura por un tema de estudio, por un tema de matrimonio, por un tema de trabajo. Entonces, de repente van a ser 5 años. Y si te casas mucho, mucho peor, ¿no? Porque ya de repente para toda tu vida ya vas a vivir con tu pareja o con tu esposo en ese determinado lugar, ¿ya? Entonces, cuando se habla y se dice de inculturación, se refiere a que yo me voy a incorporar a una nueva cultura y me tengo que adaptar. Pongan ahí, ¿ya? Me voy a integrar a una nueva cultura y me adapto. ¿Ya? ¿Se entiende? Esa es inculturación. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesora. Tiene Profesora. Dime, hijo, te escucho. Bueno, profesor, yo también lo voy a creer. Ya, a ver, le escucho. ¿Quién quería preguntar? Ya, muy bien. Ya, entonces, sigamos. A ver, sus audios, chicos, ¿de alguien está encendido? Ya. Entonces, eso es lo que nos van a preguntar en los exámenes de admisión. Y lo demás es para que tú te lo leas por diversión. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nos dice diversidad cultural, ¿el Estado peruano tendrá diversidad cultural? Sí. Aquí, por ejemplo, hay autores que mencionan que el Perú es diverso, ¿no? Como Javier Pulgar Vidal con las 8 regiones, Antonio Brac con las 11 ecorregiones, y tradicionalmente también en el Perú con la costa, la sierra y la selva, que no somos igualitos, ¿no? Entonces hay diversidad cultural, ¿ya? Y la UNESCO también eso lo reconoce, ¿no? Que la diversidad cultural es conocida como un patrimonio cultural de la humanidad. Inclusive en nuestras danzas de acá de Huancavelica, hay una danza de Huancavelica que ha sido reconocida como patrimonio cultural. ¿Qué danza será? Tijeras. Ajá, la danza de tijeras, por ejemplo, ¿no? Ese es. Y culturalmente la UNESCO a nivel mundial reconoce nuestra danza, ¿no? La danza de tijeras, que básicamente es nuestra danza propiamente dicho, huancabelicana, ¿no? Es algo propio, es algo nuestro, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y ahora cuando dice diversidad étnica, también existe en el Estado peruano, según el Ministerio Cultural, ¿ya? Existen 55 pueblos indígenas, ¿ya? En este caso, aborígenas, que se le conocen, ¿no? Distribuidos en 22 regiones, ¿ya? Que son diferentes. Por ejemplo, ¿en dónde es donde existe más dialectos en el idioma? ¿En la selva, en la sierra o en la costa? en la selva. La selva, Miss. Ajá, la selva. Ajá, inclusive si en algún momento vamos a tener esa oportunidad de irnos a la selva, vamos a encontrar algunos caseríos que algunas de esas personas hasta caminan desnudos, calatitos, porque su propia, en este caso su propia cultura, pues, ¿no? Ellos todavía no se han desarrollado. Y sí tenemos tierras así que son vírgenes, ¿no? Como también en este caso culturalmente esas personas que no se han sometido en este caso al desarrollo del cambio de la dialéctica cultural, ellos como que viven en su mundo, ¿no? Y en la selva encontramos variedades
en este caso, del aspecto étnico, que se refiere en este caso a la raza, a la cultura, ¿no? Y también se refiere en este caso en relación también a los idiomas, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución Política, ¿ya? Según nuestra Constitución Política de 1993, nosotros tenemos, en este caso, 3 idiomas reconocidos. ¿Cuáles son culturalmente? El quechua, el Aymara, Aymara y Ajá, muy bien. El castellano, como en primer lugar, luego viene el quechua y el aymara, ¿ya? Entonces, esos son nuestros idiomas válidos según nuestra Constitución Política hasta la actualidad. Ya, ahora, si hay un cambio, por ejemplo, constitucional, de repente van a cambiar hasta el tema de los idiomas, no sabemos, ¿no? Porque, existen un montón de dialectos. Inclusive, si nos venimos acá a Huancavelica nomás con el idioma del quechua, ¿ya? El quechua tiene trivocal en algunos lugares, y en otros lugares utilizan el octavocal, ¿ya? Por ejemplo, el quechua con Ancash, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho y Huancayo. ¿Será lo mismo? ¿Igualitos? No, Miss, tienes Algunos varía, profesora. No, Ajá, son Son muy diferentes. diferentes. Ajá, varía y es diferente, inclusive los de Huánuco, ¿no? Diferentes su quechua. Y de algunas zonitas, sí, algunas cositas, por ejemplo, son parecidas, todo, pues, ¿no? En el idioma, pero como ustedes lo han ido mencionando, en su mayoría es diferente, no es lo mismo, no es igual. Entonces ahí también nos podemos dar cuenta que hay una diversidad cultural en el idioma, en la vestimenta, en nuestra forma, en este caso, de vestir, en nuestra forma de pensamiento, inclusive nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra religión. No todos profesamos claro que en el Perú lo que se profesa más es la católica, pero hay un cierto porcentaje, ¿ya? Que profesa, por ejemplo, hay adventistas, hay religiones de los evangélicos, hay religiones en este caso de los que son monoteístas, solo creen en un solo Dios, politeístas, varios dioses, entonces hay toda una variedad, una mezcolanza. Te escucho, hija. En nuestro país habrá sectas. Sí, también tenemos sectas, inclusive algunas son hasta satánicas, ¿ya? Por ejemplo, sí, ¿por qué creen que hay personas que desaparecen? No solamente aquí en Huancavelica, habrán escuchado en Huancavelica, en Huánuco, en Lima, sobre todo, ¿no? Desaparecen y supuestamente han hecho investigaciones que esas sectas, o sea, se roban pues a los niños o a mujeres o a hombres para que puedan hacer sus ritos, ¿no? Sus ritos satánicos. Entonces también hay sectas, ¿no? Entonces, todo eso, jóvenes, en un determinado estado, hace ver que hay una diversidad, tanto político, religioso, social, cultural, de costumbres. A todo ello se le denomina cultura, ¿ya? Somos una variedad, por eso se dice diversidad, ¿no? Y luego, en la diversidad lingüística, ni qué decir, ya hemos dicho, inclusive, ¿no? Y en este caso, en la interculturalidad, también en cuanto a la pluriculturalidad, ¿no? Hay varios sistemas, ¿no? De lo que es el bilingüe, que no todos hablamos quechua y castellano. Hay algunos que hablan solo quechua, otros hablan solo castellano, pero hay otros jóvenes que sí, son respeto, ¿no? Hablan quechua, castellano y hasta inglés también, ¿no? Entonces deberíamos de aprender de esas personas, pero hay otras personas que saben hablar quechua y por vergüenza no dicen nada, pero sí saben. Entonces eso también es no tener identidad cultural, ¿ya? Entonces nosotros debemos de tener identidad cultural, valorar, por ejemplo, lo nuestro huayno, nuestro idioma, nuestra vestimenta. Por ejemplo, la vestimenta típica de Huancavelica, ¿existirá? Claro que sí, existe, pero no todos ponemos en práctica, o no todos en este caso asumimos como algo propio. Inclusive cuando tú te vas a Lima
o te vas a otros lugares y te preguntan, ¿de dónde eres? Ah, de Huancaya, Ayacucho, pero no dices que eres de Huancavelica y eso está mal. Y si tú te refieres así de tu cultura, ¿ya? Entonces eso quiere decir que somos alienados, que no tenemos identidad cultural. Entonces de ahí en adelante deberíamos de tener identidad cultural. Por ejemplo, ahora en eso, en estos TikToks, todo, en algún momento deberíamos de hacer prevalecer nuestro quechua, ¿no? Runacimita, el hablar el quechua, que es algo bonito tradicionalmente, ¿no? Que se debería en este caso de aprender. Si no sabemos o no hablamos el quechua, entonces deberíamos de aprender. Eso por una cuestión cultural, ¿no? ¿Se entiende? Ya. Dice ahora el quechua ahora está de moda. Y así, no es que esté de moda, desde siempre el quechua ha estado, sino que nosotros deberíamos de revalorar, identificarnos con lo que es lo nuestro. Por ejemplo, tu mamá, tu papá está escuchando guainito y tú ya lo cambias, ¿no? Lo cambias a tu reggaetón, a tu música más movida, más suelta, ¿no? Por ejemplo, si tú escuchas Faraón. al Faraón faraón, es bulla, no es música. ¿Qué significa? dime, hijo, te escuchamos, a ver. Había creo una pregunta, a ver, no te he escuchado muy bien, joven. Habla faraón. A ver, el faraón, ya chicos, sin estar poniendo apodos, no se pasen, ¿ah? El poner apodos tampoco no está bien. Nosotros tenemos que ser cultura. Ya saben que la cultura significa en castellano adquisición de conocimientos. Por eso también que en formación ciudadana y cívica te dicen, oye joven, señorita, demuestra tu cultura. O sea, te está diciendo, demuestra tus conocimientos que has aprendido en tu casa. Eso te están diciendo, ¿ya? Entonces hay que demostrar nuestra cultura. Un joven preparado, una señorita preparada, educada, pues jamás se va a ir, pues, estar a poner apodos, ¿no? Así que no pongan apodos, hijos. Ya si es que tienen confianza y puede ser libre ahí quizás, pero ahora no. Ni nos conocemos nada y todos nos tenemos que respetar. ¿De acuerdo, hijos e hijas? Ya, muy bien. Ya. Entonces, teniendo en cuenta eso, jóvenes, hay formación ciudadana y cívica, ya es un curso muy bonito. Entonces, ahora sí vamos a ir al esquemita, para que nunca se olvide, ¿ya? Ay, gracias, les había puesto. Y a ver, vamos a poner la copita, ¿ya? Entonces, la cultura, jóvenes, tiene un estatus social, costumbre, que esto va a constituir, ¿qué cosa? El lenguaje, el habla, la construcción de tu pensamiento. Vas a construir, ¿qué cosa? Discursos, ideas, ¿ya? Para dar a conocer. Por tanto, la cultura es una forma de expresión que se va a expresar en nuestra sociedad, una variedad lingüística que básicamente va a ser tu identidad. Por tanto, en la cultura también nosotros nos relacionamos, nos comunicamos a través de códigos, de sistemas, de signos, de discursos, y todo ello básicamente se hace a través de textos orales, literarios y escritos, ¿ya? Entonces, también tenemos lo que son en este caso los tipos de cultura, que son los materiales y los inmateriales. Los materiales ya son todo lo que se puede observar, ver en la cultura, como por ejemplo los monumentos, las grandes obras que ha hecho el ser humano, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu, todas esas expresiones tan detalladitas. Por ejemplo, te pueden decir, a ver, los monumentos, el arte barroco y todo el arte plasmado del ser humano. ¿Qué tipo de cultura es? ¿Material o inmaterial? ¿Cuál marcas? Material. Ajá. Material. Material. Y ahora si te dice, ¿qué tipo de cultura es? Tus creencias, tus valores, tus principios, tu religión. ¿Cuál marcas? Inmaterial. Inmaterial. Inmaterial o espiritual también se dice. Ya anoten ahí, eso no está en el compendio. Inmaterial o espiritual, las cosas que no vemos, no observamos, no tocamos, pero sí existe. Eso es el tipo de cultura, inmaterial o espiritual. Ahora, los concretos,
¿ya? Vendrían a ser los monumentos, las vestimentas, los platos típicos, todo lo que nosotros podemos ver, observar y palpar. Esos son los concretos, materiales o concretos. Eso vendría a ser en relación al tipo de cultura. ¿Se entiende, jóvenes? Facilito, ¿verdad? Así va a venir tu examen, para que saques un 20. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, chicos, ¿hasta qué hora tenemos, jóvenes? Hasta las 2:30 es, ¿no? Ya. Ahora vamos a ir con la parte práctica. ¿Ya? Entonces, me van a decir, por favor, si se observa en la parte práctica, la semana 2. ¿Ya? A ver, ¿se observa ahí, jóvenes, la pantalla? Profesor, Sí, sí. Ya. Lo voy a hacer un poquito grandecito, ¿ya? ¿Ahí se observa? Ya. Estamos en la semana 2. ¿Semana 2? Ajá, semana 2, porque la otra semana hemos hecho la semana 1. Ya, ahora sí. No veo nada, Miss. ¿No ves nada, hija, ahora? Ya tampoco. Dime, 2 preguntas. A ver. Sí Ya se un ve. ratito está cargando. De algunos debe de ser su internet. Ujú. debe estar en internet porque está haciendo normal. Sí, se mira, profesora. Ya más les vale. Ya, a ver, hay una pregunta. A ver, un joven me quiere preguntar. A ver, chicos, apaguen su audio. ¿Quién es el? Sí, se mira, mesita. Ya, gracias, hijo. Ese es su compañero. Virol los dice, no se pasen, pues, pobrecito, no les insulten. Mucha lluvia. No, es que el detalle, chicos, mira, nosotros normal estamos proyectando, ¿sí o no?, en la pantalla, pero en algunos sitios, y también alguna vez les va a pasar esto, que no van a poder ver porque a veces la línea del internet baja la línea. Entonces no es porque de repente el joven es virol o no quiere ver, no, sino es por un tema ya tecnológico, ¿no? Pero les voy a leer, les voy a leer y les voy a enseñar las preguntas, y por el grupo de WhatsApp, hay 2 grupos, ¿ya? Uno me han puesto fans de la Miss de Cívica, y el otro Cívica 2021, creo. No estoy en ese grupo, debería estar primera. Ya, a los 2 grupos les voy a mandar la clase, el material del día de hoy, y también les vamos a mandar las prácticas. ¿Puede ¿Ya? mandar el link para unirnos al grupo, porfa? Ya, Por el favor, delegado. Miss, pase el Sí. link. El delegado, por favor, por el chat, hijos, envíen este link para que se reúnan. Miss no carga. Ya, ahorita va a cargar, hijo, no te preocupes. Ya, pero mientras va cargando, debe de ser tu internet, papachito lindo, porque los demás sí lo ven, ¿verdad? Simón, profesora. Sí, mira, normal. Ya, muy bien. Entonces, ya, vamos a empezar. Los que no de repente tienen dificultad, no se preocupen, les voy a mandar por el WhatsApp. ¿Ya? Miss no carga nada. Ay, pobrecito, ya, hijo, no te preocupes, ya va a cargar ahorita mientras vamos explicando. Ya, Profesora, entonces, no carga. ahorita va a cargar el tuyo, no te preocupes. Ya, entonces vamos a empezar. Dice, la primera pregunta. En un diálogo entre 2 amigos, uno de ellos afirma que es necesario reconocer las distintas culturas que alberga un país, pues es diferente, es diferencias, en este caso permite el intercambio de conocimientos, te está diciendo, ¿no? Básicamente de conocimientos. Entonces, cuando te habla de conocimientos, ¿dónde nos hemos quedado? ¿Ya? Sentido de conocimientos, a ver un ratito. ¿Ya? Y prácticas distintas que favorecen un nuevo sentido de convivencia sobre la base de respeto. Su interlocutor responde que está de acuerdo con lo que expresa, ya que el Perú alberga esa gran diversidad, potencialidad. Ahora, con el aporte cultural, jóvenes, de los extranjeros, y que por ello es necesario promover, en este caso, la empatía,
En esta conversación, el tema principal corresponde ¿a cuál correspondería según este primer ítem? ¿Cuál sería? Transculturación, profesora. Interculturación, pero La Ya, yo les he dictado ¿Qué es multiplicidad? cuando dice multiplicidad, varios, pues hija, se refiere a eso, varios, multiplicidad. Ya, ¿cuál sería? La AMI. Ya, mira, ya, escuchen, es un diálogo entre dos amigos, escuchen, es un diálogo entre dos amigos. Ellos afirman que es necesario reconocer las distintas culturas que alberga un país, pues esa diferencia permite el intercambio de conocimientos y prácticas distintas que favorecen un nuevo sentido de convivencia sobre la base del respeto. Su interlocutor responde que está de acuerdo, ¿ya?, con lo que expresa, ya que el Perú alberga esa gran diversidad, potencialidad. Ahora, con el aporte cultural de los extranjeros, y que por ello es necesario promover la empatía, o sea, ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? En esta conversación, el tema principal corresponde a la, a ver, será Diversidad. Diversidad, Miss. A ver, vamos a ver. La E. Multiculturalidad, no. Pluriculturalidad, tampoco. Multiplicidad, tampoco. Diversidad, tampoco. la multiculturalidad. Interculturalidad. Ujú. Ajá, porque a través de la culturalidad nosotros nos podemos, en este caso, incorporar a nuevas culturas. ¿Ya? Ajá, una adaptación, o sea, te vas a adaptar pues, a esa cultura. ¿Se entiende? Sí, Miss. Ya, Sí, profesora, se más, entiende más muy bien. igual. Una pregunta. Dos preguntas. ¿Era interculturalidad lo que acaba, antes lo que he dictado o inculturalidad? Inculturalidad, interculturalidad, o sea, es como que tú vas a, en este caso, asumir esa cultura que ahora te está permitiendo el intercambio de conocimientos de otras culturas. Ya, esto es interculturalidad. Lo otro que les hemos... ¿Ya? ¿Entiende? No se le escuchó la última parte de inculturalidad. ¿Cuál es la diferencia Miss, entre interculturalidad y inculturalidad? Ya, inculturalidad, inculturación es lo que les he dictado en relación a los cambios culturales. Eso es cuando ya tú te incorporas totalmente a una nueva cultura. En cambio, el interculturalidad, dice, ¿ya? O sea, tú dialogas y respetas la otra cultura, ¿no? Y te puede permitir a que puedas, en este caso, intercambiar conocimientos, prácticas que favorecen a un determinado país. Por ejemplo, las buenas prácticas de China, Japón, deberíamos de aprender nosotros. En esos países, en educación, no hay personal de servicio. Los niños y los jóvenes hacen la propia limpieza de los colegios. Por ejemplo, esas buenas prácticas, esos buenos conocimientos, eso sí lo deberíamos de poner en práctica en nuestro estado peruano. A eso se le denomina... En mi colegio siempre ha sido eso, profesora. Esto es una transculturación, porque transculturación también es intercambio de culturas. Sí, pero acá transculturación no hay, pues. Mira, hay multiculturalidad, pluriculturalidad, multicidad y diversidad. Entonces, interculturalidad es el que se acerca más a la respuesta. Profesora, una pregunta. Y transculturación, ¿qué diferencia hay? La transculturación, ya vendría. Miss, no lo escucho. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora mejor? Ahora Ya. sí. Ya, la transculturación ya es diferente. Multiplicidad, o sea, hay varios, muchos, se va multiplicando, por ejemplo, de generación en generación, diferentes aspectos de costumbres, valores, tradiciones, a eso se refiere, pero en cambio acá nos está diciendo de un diálogo, ¿no? No le escucho nada, Miss. Ahora, de un diálogo, de un tema de intercambio, de conocimientos, que va a favorecer un sentido de convivencia.
Eso por eso vendría a ser interculturalidad. ¿Ya? Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta número 2. Escuchen, dice. El Perú es un país que cuenta con tradiciones y costumbres propias de cada lugar. Durante el año se celebra a nivel nacional diversas festividades religiosas, folclóricas, rituales, gastronómicas, entre otras. Estas manifestaciones expresan, ¿qué cosa van a expresar? A ver. El sentido de la pertenencia. Ujú. ¿Qué expresan? A ver. La identidad. La identidad cultural de Claro. cada pueblo. Ajá. Peruanidad también. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, joven? 1, 3 y 4 sería la... Ajá, exacto. Un besazo donde te caiga, hijo. Muy bien, la alternativa A. Entonces, Gracias. al establecerse tradicionalmente esas costumbres, todo en el Estado peruano, se somete el sentido de pertenencia. Se somete la identidad cultural de cada pueblo y también el sentido de la peruanidad. Ya, entonces vendría a ser la alternativa A. Ahora, ¿la uniformidad cultural existirá? No, No existe. No existe. En ninguna cultura, todos igualitos, como soldaditos, igualitos, toda manera de pensar, de folclore, de danza, de todo, no. Es diferente. ¿Ya? Entonces, aquí es la alternativa A de avioncito. Sigamos. La número 3. ¿Ya? La 3 nos dice. Sí, pero es la 3. Que diga, es la A. Ahora en la 3. Las costumbres de los pueblos amazónicos mantienen una mayor independencia de la influencia occidental en relación a los pueblos andinos y costeños. Un ejemplo de ellos es, ¿cuál vendría a ser? A ver, la costumbre de los pueblos amazónicos mantienen una mayor independencia de la influencia occidental. ¿Cuál sería ahí la respuesta? La AMI. A ver, vamos a ver. Cuando dice sus costumbres, eran las fiestas de Corpus Christi, ¿no? Dice pueblos amazónicos, mantienen una mayor independencia de influencia occidental en relación a los pueblos andinos y costeños, o sea, una mezcolancia más o menos, ¿no? La de... La D. Muy bien, hija. Un besazo en donde te caiga. Muy bien, están dándose duro los jóvenes y las señoritas. Es el respeto por la medicina natural. Normalmente en Amazonía lo que hacen prevalecer en cuanto a su costumbre son los medicamentos naturales. Por ejemplo, allá usualmente no suelen ir a las postas, a la salud, al MINSA, no van. Todos se van curando con medicinas tradicionales, medicinales, ¿no? Inclusive también eso llevan al interior de nuestro país, ¿no? De cómo curarse diferentes enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la sangre de grado, entre otros, en este caso, productos naturales que traen en este caso para poder en este caso practicar el tema de curación, ¿no? Sin someter a lo que es en este caso las operaciones y todo ello, ¿no? Entonces, esa costumbre tienen los pueblos amazónicos, ¿no? El respeto por la medicina natural. Por eso ellos que no quieren que sus lugares o sus tierras sean explotados o sean un tema de exploración minera, todo, ¿no? Ellos se levantan y defienden sus tierras, ¿no? A uñas y dientes, ¿ya? ¿Se entiende, jóvenes? Eso vendría a ser en este caso el número 3. Porque Corpus Christi no es fiesta de la Natividad, ¿no? Celebración del Día de la Canción Criolla no es en Lima, ¿no? Carnavales de febrero, no, pues. Entonces, la que es la respuesta de los amazónicos, de los selváticos, es el respeto por la medicina natural. Pero si te diría la fiesta de San Juan, ahí sí, ¿ya? Por ejemplo. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, mi. Ya, muy bien. Ahora sí, vayamos a la número 4. Sí,
Gracias, hija. Número 4, entonces. ¿Ya? Sí, misita. En el número 4 dice, en un diario de la región huancabelicana, gracias jóvenes, manifiesta, en el Perú es un grupo, en este caso, que sigue siendo vulnerable a los impactos de la globalización, por ejemplo, la crisis económica, el cambio climático. A menudo son víctimas de desplazamiento, de despojo de sus tierras o de falta de acceso a los, en este caso, a los servicios sociales, ¿no? Más básicos, y se les ha vuelto cada vez más difícil transmitir sus conocimientos, valores y modos de vida de una generación a otra. Del párrafo se constituye en este caso que los grupos mencionados son. ¿Qué cosa vendrían a ser esos grupos mencionados? Los indígenas. Los pueblos indígenas. Muy bien. Los Entonces, pueblos indígenas. ajá, ahí sí un besazo a todos en donde les caiga, ya, los pueblos indígenas, ¿no? Porque el grupo sigue siendo vulnerable, ¿no? Al impacto. Es la página de... Muy bien, la alternativa, en este caso, los pueblos indígenas, vendrían a ser la alternativa B de beso, ¿ya? Ahora vayamos a la 5, la página, y no tiene página, ya, en la 5. A ver, estamos en la semana 2, en el número 5, ¿ya? ¿Ya? Dice, a ver, el respeto a la diversidad cultural debe de garantizar una coexistencia armónica y una voluntad de convivencia pacífica entre personas y grupos de orígenes culturales diferentes porque están relacionados ¿con qué está relacionado? Dice, respecto a la diversidad cultural, debe de garantizar una conexión armónica y una voluntad de convivencia pacífica entre personas y grupos de origen cultural y diferentes, porque están relacionadas ¿con quién? ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Muy bien, ya le han dicho por ahí. La BEMI. Con la cultura de paz. Muy bien, con la cultura de paz y el bienestar. Eso es lo que se busca en la diversidad cultural y debe de garantizar, ¿no? La paz y el bienestar en todos los pueblos, en todas las familias. ¿Ya? Ahora, podría ser los derechos humanos de primera generación, ¿no? Los derechos de primera generación, en este caso prevalece lo que es los derechos básicos, ¿no? Dime. Ya, en cambio la Convención de Interculturalidad y Desarrollo no tiene nada que ver. Aquí te dice, con respecto a la diversidad cultural, debe de garantizar una conexión armónica y voluntad de la convivencia pacífica, ya te está diciendo, te está soplando, ¿no? Entre otras personas y grupos de origen cultural, diferentes porque están relacionados, con la cultura de paz y el bienestar. Ya está. ¿Se entiende, jóvenes? Ya, la sé. Ahora vayamos a la número 6. ¿Ya? A la 6. Sí, mis. Muy bien, hijos, más les vale. ¿Ya? Muy bien. Un ratito, chicos, estoy en clase, te llamo luego. Ya, muy bien, sigamos, jóvenes. Ajá. Ya, sigamos, jóvenes. Nuestro ya, chicos, no se pongan celosos, ya. A ver. Alguien celoso, ya. Ya, chicos, después de estos cortes comerciales, sigamos. Ya, ustedes y sus celos enfermizos. Ya, muy bien. Después de estos cortes comerciales, sigamos. Ya no sean tóxicos, chicos. No, pues, mis, ¿cómo va a decir eso? Muchos cortes comerciales, mis. Ya, después de... Ya, después de estos cortes comerciales, jóvenes, sigamos. En nuestro país, en este caso, las diversas formas de discriminación. Ya, a ver, ahorita te voy a levantar el volumen. ¿Ahora? Dice, ¿Se quiere que escucha? le des en el oído, dice. Ya, en el oído, quiere que le susurre. Ya, escuchen, chicos. Ay, se ponen resentidos también, Dios mío. Ya, escuchen. Dice,
En nuestro país, la diversidad, las diversas formas de discriminación y la poca tolerancia a la diversidad cultural, étnica y lingüística impiden, en este caso, celebrar una real convivencia democrática, por lo que es necesario desarrollar políticas que, a ver, ¿cuál vendría a ser ahí la respuesta? No, sin adivinar, chicos, ¿ah? No. ¿Cuál sería? Ujú. Que conozcan los intereses, sentimientos y aspiraciones de cada individuo. Porque cuando se discrimina a una persona, ¿qué estás haciendo? Lo estás rechazando, ¿ya? Lo estás, en este caso, marginando, lo estás sometiendo. Entonces, dice, en nuestro país las diversas formas de discriminación y la poca tolerancia a la diversidad cultural, étnica y lingüística impiden establecer una real convivencia democrática, por lo que es necesario desarrollar políticas. ¿Qué cosa deberíamos desarrollar nosotros? ¿Qué políticas? Allá, que conozcan los intereses y sentimientos y aspiraciones de cada individuo. Por ejemplo, a ver sus audios, jóvenes, cuando una persona es discriminada, a ver, ustedes en algún momento se han puesto a pensar cómo se siente esa persona. ¿Cómo se siente? Ay, se siente rechazado. Sí, se siente humillado, si no así discriminado. Claro. Entonces, por eso, acácito dice, coma, por lo que es necesario desarrollar políticas que conozcan los intereses, sentimientos y aspiraciones de cada individuo. O sea, quiere decir que nos tenemos que poner en el lugar de las otras personas antes de discriminar. ¿Se entiende, jóvenes? A eso se refiere. ¿Ya? Más les vale. Vamos a la 7. Ahora sí, la 7. ¿Ya? Dice en la 7. El proceso de urbanización y las marginaciones son algunos factores que ponen en riesgo la conservación de nuestra diversidad étnica y lingüística. Por ello, el Estado peruano ha creado algunos organismos como el para garantizar su defensa y protección. A ver, ¿cuál vendría a ser la respuesta? La A, La la A M. y la semis. Claro, el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, nosotros si vamos a construir nuestra casa en la Plaza de Armas, en el Curacao, por ejemplo, ese espacio del Curacao, ¿han visto? En la Plaza de Armas. Jean-Pierre Curi, por favor, tu micro, hijo, me estoy enterando de tus intimidades. Ya, muy bien. Por ejemplo, vamos nosotros a la Plaza de Armas, nos hemos comprado esa propiedad del Curacao. Nosotros lo podemos tumbar esa propiedad del mismo parque que está y construir otra casa. No, No, porque el Ministerio de Cultura cuida, ¿no? En este caso, patrimonio cultural. Y es difícil, pues las casas coloniales, todo eso se respeta, ¿no? Por el Instituto de Cultura y el Ministerio de Cultura. Ahora, lo otro, ¿cuál sería? A ver, Ministerio de Cultura y el otro. Los semis. Las semis. Al Instituto Nacional de Defensa de los Nacional de Pueblos Defensa. Indígenas y afroperuanos, INDEPA. No, pero te está diciendo, mira, el Estado peruano ha creado algunos organismos como el Ministerio de Cultura y el para garantizar defensa y protección. La DEMI. La DEMI. Servicio La Nacional DEMI. de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Mis, pero son de migración. Claro. ¿Cuál sería la respuesta? Semis. Claro, La- porque acá te dice, y en este La ya un ratito no se existe el Ministerio de Ambiente para garantizar su defensa y protección. Ajá, claro, su defensa y protección de los animales, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿los animalitos los podemos matar? No, entonces el Ministerio del Medio Ambiente también defiende, ¿no? A que no se contamine y a los animales también. Entonces, la respuesta sería así. El proceso de urbanización y las migraciones son algunos factores que ponen en riesgo la conservación de nuestra diversidad étnica y lingüística. Por ahí el Estado peruano ha creado algunos organismos como el Ministerio de Cultura
y el ministerio, en este caso, del medio ambiente, para garantizar su defensa y protección, porque también cuidan el medio ambiente, porque si no, hace ratos a toda la Amazonía se han violentado todas sus tierras, ¿ya? Entonces el medio ambiente también cuida y protege y hace que no se violente, pues, ¿no? Sus tierras y proteja y defienda. Joven Denis y Jeremy Escobar, sus micros. Denis con Z, está abierto tu micro. Denis, ya vemos. Ya, chicos, por favor, sus micros. ¿Ya? Wilmer también, Junio. Ya, y el joven Denis. Ya, muy bien. Entonces, eso sería la respuesta. Ahora vámonos a la 8. ¿Ya? A la número 8. En la 8 nos dice, a ver, atentos jóvenes. En la 8 dice, la familia de Manuel realizó un viaje de turismo a la selva central, a la población nativa Ashaninka, quedando sorprendido por lo que por lo complejo de su lengua, además de por la manera de cómo expresan con alegría sus danzas, costumbres que transmiten a sus niños y jóvenes. Esta manifestación cultural por parte de esta étnica constituye una evidencia de nuestro patrimonio. ¿Cuál será? Lo que hemos hablado en tipos de cultura. Las Inmaterial. La A de. A ver, La A, ¿sería Miss. inmaterial o materiales? Inmaterial, Miss. La inmaterial. Respuesta la A, Miss. Ya, muy bien. Ajá, un besazo entonces en donde les caiga. Materiales o inmaterial, ¿no? En este caso. Ajá, a ver, Inmaterial. ¿por qué es inmaterial? A ver, joven, explícanos. A ver, ¿por qué es? La de profesor. Porque no lo podemos tocar, solamente lo podemos visualizar, profesora. Algo abstracto. No, Miss, es material, Miss. Claro, cuando dice queda sorprendido por el complejo de su lengua, ¿no? El lenguaje, además, por la manera de cómo expresan su alegría en la danza, costumbre y transmiten a los niños y se manifiesta, ¿no? Por parte de las étnicas, constituye una evidencia de nuestro inmaterial, o sea, algo que no puedes tocar ni ver, ¿no? Pero si fueran monumentos, si fueran culturas así artísticas que tú puedas ver, observar, ahí sí, como los alimentos, cosas así. ¿Ya? Ajá. Ya, muy bien, chicos. Entonces pasen. Ajá. Muy bien, pasamos a la siguiente. A ver, el número 9. En la 9. Dice, un estudiante del nivel primario de Castrovirreyna cree que en la lengua de Choclococha habitan espíritus. Laguna. Me estás equivocado. Ayudan, ajá, muy bien, que ayudan a curar a las personas. En este caso, su maestra no lo contradice y más bien le explica que el agua es un elemento importante para conservar nuestra salud. El caso es un claro ejemplo de qué cosa vendría a ser. A ver, una vez más vamos a leer, ¿ya? Un estudiante del nivel primario de Castrovirreyna cree que en la laguna de Choclococha habitan espíritus que ayudan a curar a las personas. Su maestra no le contradice, más bien le explica que el agua es un elemento importante para conservar nuestra salud. El caso es un claro ejemplo de qué vendría a ser. Libertad. De la libertad. La libertad. De libertad. Intolerancia no creo, impaciencia tampoco, incomprensión no, pluralismo podría ser. Pluralismo. Está entre pluralismo y libertad. La libertad. Libertad. Está entre pluralismo y libertad. ¿Cuál sería la respuesta?
Libertad. Pluralismo. Ya, ¿Cómo? lo decimos, a ver, pluralismo, ¿a qué se refiere? A ver, pluralismo, ¿a qué se refiere? A un grupo. A un grupo de cosas o si no a un grupo de personas o de animales. Ya, pluralismo, ya, ¿qué más? Acá se está evidenciando ese pluralismo. ¿Cómo? Pluralismo sería la aceptación. Ahí es la D. No, Claro, no hay porque, nada de libertad, Miss. No hay nada de claro, libertad. claro, porque la libertad es diferente, ¿no? Por ejemplo, Claro. si acá nos dirían que están transgrediendo nuestra libertad, por ejemplo, de secuestrarnos de la cárcel a los sicarios, en ese caso sí, en cambio el pluralismo está aceptando que hay una serie de culturas y que por ende que tradicionalmente como costumbre se tiene que respetar ese pluralismo, ¿no? O sea, está aceptando de que sí existen esos espíritus chocarreros, qué sé yo, pues no, a eso se refiere, ¿ya? Claro, Miss. Entonces es pluralismo. Muy bien, un besazo en donde te caiga, joven, muy bien. Gracias, Miss. Ya, pero luego me lo de... Ya, muy bien. Ya. Ahora sí, la 10, el último. ¿Ya? Dice, una de las lenguas nativas más habladas en la Amazonía es el Ashaninka, la cual se habla en ciertos sectores de algunos departamentos. ¿Cómo? ¿En qué lugares el Ashaninka? A ver, Cusco, sí, ¿ya? Junín, ¿ya? Huánuco. Ajá, Miss. muy bien. Cusco, Entonces, Huánuco. ¿cuál es la respuesta? La D, Miss. La D. Muy bien, la D de D. ¿Ya está? Esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, justo hemos terminado clavaditos, jóvenes, somos exactos. Ahora sí, van a tomarle fotografía, ¿ya? La alternativa D es Cusco, Junín y Huánuco, esa es la respuesta. El Ashaninka, ¿no? Lo que se suele hablar en este caso, en estos lugares. ¿Ya? Ahora sí. Vamos a tomarle fotografía a la semana 2, le voy a poner chiquitito para que ustedes lo capturen. Miss, ¿tú qué idioma sabes hablar? Ya, ¿Nos yo podría sé. mejor pasar al WhatsApp? Ya, en el WhatsApp también les voy a pasar, ¿ya? No se preocupen, pero de todas maneras, capturen la pantalla. Ya. ¿El Ahora WhatsApp sí. personal puede ser, Miss? ¿Qué idioma Sí, sabes hablar? ya. Ya, yo sé hablar, bueno, quechua, sí, entiendo todo, pero así correctamente, fluido, no, pero sí me defiendo. Y también un poquito de inglés. Inglés, sí. Y bueno, el castellano, ¿no? Porque el inglés nos piden en este caso. un poquito más fácil. Ajá, sí. Inclusive ahora cuando ustedes van a hacer su grado, los que saben quechua ya van a pasar automático. Ya, te piden, por ejemplo, para tu maestría, para tu doctorado, te piden un idioma, por ejemplo, en la maestría. Y en el doctorado te piden 2 idiomas que debes de saber, ¿no? Entonces, muchos optan por el quechua, el inglés o italiano, también francés, ¿no? Francés. Y también enseñan aquí en nuestra universidad también eso, ¿ya? Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente. Sí, la siguiente hojita. Ay, qué lindo ese bebé, ¿dónde está? Ya. A ver, Ay, Miss. su bendición de tus compañeros. Ya, tómenle foto, por favor. Su bendición de los... Ya, Miss, muchas gracias a usted igual. Ya. Bien, chicos, entonces hemos terminado la clase. ¿Qué tal les ha parecido? Por favor, ¿les ha gustado la clase, la metodología? Muchísimo. Sí, me estaba buena la clase. Estaba entendible. Ya, muy bien, chicos. Entonces, con esa alegría, pues me voy muy contenta y de todas maneras eso hace de que me prepare más
y de que ustedes aprendan más, ¿no? Y eso me motiva. Me da gusto que les haya gustado la clase, jóvenes, y a esforzarnos. De cada uno de nosotros depende nuestro éxito o nuestro fracaso. Bien, cuídense, entonces conmigo Y será. antes que se vaya, ¿nos puede pasar el link de su grupo de fans de usted? Ah, ya, sí, eso lo tienen, lo tienen los jóvenes que están ahí administrando el grupo. Miss, usted debería administrar. Sí, hay dos grupos, uno que le habían puesto se pasan, fans de la Miss de Cívica, dice, a ver, ya, es el número 9, 16, 95, 20, 23. A él solicítenle ya, él lo tiene. ¿Puede dictar de nuevo su número? Lo voy a poner en el chat para que le soliciten al delegado. 9, 16, 95, 20, 23. Ese es su número del joven que ha creado un grupo de fans de Cívica. ¿Qué mes? Y hay otro que dice Cívica CEPRE Canal A. Ya es, a ver, vamos a ponerle quién está de administrador para que les coloque. Ya, ahí por ejemplo, muy bien, ahí también ya han dado las claves. Ahí, por ejemplo, muy bien, el joven me ha puesto administradora también, dice, lucha y triunfa por comer. Ya, ahí es la señorita Maciel. Les voy a dictar su número, ¿ya? De la señorita Maciel, pero no para que le extorsionen, ¿ah? 940 02 y 43. 34. Ya estoy pasándole su número de la señorita Maciel, ¿ya? Ese es el otro grupo. Sin extorsionar. Ya, muy bien, chicos. Entonces, jóvenes, así, hasta la próxima. Un besazo a todos en donde les caiga y mil bendiciones. Gracias, Miss, hasta la siguiente clase. Y ya me estaba olvidando. Y feliz día de la juventud. Que lo pasen lindo, hermoso. No se escucha nada. Feliz día de la juventud. Gracias, Miss. Ajá. Gracias, doctora. Ok, cuídense. Nos vemos hasta la próxima. Siguiente clase. Gracias, Miss. Hasta la siguiente. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos. Chao, hijos. Chao, chao, papachitos. Chao, hijos. Chao, señoritas bonitas. Chao, hijas. Cuídense mucho. Ay, su beso. Chao, papás. El beso. Ya, un beso volado para todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Carlos, cuidado. Por el Día de la Juventud. Para ti. Chao, chicos, chicas. Cuídense mucho. Te amo.